Hola, hola, saludos a todos, muchachos. Espero que estén muy bien con sus familias, muy bien. Vamos a entonces a ver esta clase de el módulo ya de fontanería básica, que sería el módulo penúltimo de esta capacitación. Entonces vamos a entrar en esta clase teórica. Y bueno, primeramente aclararles, ¿verdad? Que mi experiencia en el tema de fontanería básica pues es muy reducida. Pero lo que sí es importante es que podemos entender con conceptos de hidráulica, conceptos técnicos de fluidos, el tema de algunos elementos teóricos que es importante que tengamos presente, como el tema de presiones, unidades y demás, que sí podemos ver en este avance teórico. Y entonces lo que vamos a hacer en esta clase es ver un poco de eso, de esos conceptos teóricos, pero además muy importante, vamos a seguir viendo el código de instalaciones hidráulicas. Lo empezamos a ver cuando estábamos en el módulo de drenajes, pero entonces también este código habla, o más bien es una norma que abarca todo el tema de las instalaciones mecánicas, ¿verdad? En las edificaciones y es lo que rige toda esta disciplina en nuestro país. Así que es importante que lo conozcamos, que lo sigamos conociendo en todas sus partes. Muy bien, entonces de una vez vamos a ir con un material que encontré en el que podemos ver muy de manera clara estos elementos teóricos. Entonces, bueno, primeramente recordar que el trabajador fontanero, el que ejerce esta disciplina, este oficio, es el que realiza las instalaciones tanto de agua potable como de no potable, también todas las instalaciones de la evacuación de fluidos, que son las aguas pluviales, las aguas residuales, y pues entonces se desempeña en proyectos de vivienda, comercial, industria y demás. Muy bien, entonces ahora también vamos a ver algunos nombres, denominaciones que son comunes en este ejercicio de fontanería. Entonces, este es un material europeo, pero vamos a ver que aplica bastante bien para el tema de teoría. Entonces, tal vez algunos términos no serán tan comunes aquí, pero podemos aprender. Por ejemplo, lampista significa el trabajador que se dedica a estas instalaciones mecánicas y eléctricas. Es como de manera generalizada. Bueno, otras herramientas también la escalera plegable, la traba, grifo o llave de paso, eso sí lo conocemos muy bien. El contador de paso es el medidor. El soporte de contador, bueno, la caja o el elemento en donde está ese medidor. Otros términos como montante, derivaciones de las tuberías principales, las cañerías que distribuyen también. Todo esto hablamos de la alimentación, ¿verdad? De las aguas, tanto de caliente como de fría. Otras herramientas como la sierra circular para tubos, este que se le llama tornillo de lampista en ese país. Bueno, ahí vemos la imagen que es esta herramienta que nos funciona para sostener un elemento o fijar un elemento y trabajarlo. Los calentadores de agua, el corriente, el eléctrico, los depósitos de descarga como los cisternas em, de los servicios sanitarios, el inodoro, la boya, que son elementos que están en diferentes de estos
depósitos, como también en el inodoro, que son dispositivos que funcionan para permitir o no el paso, ¿verdad? De acuerdo con un mecanismo como es la válvula de vaciar y las tuberías de descarga también. También las tuberías de entrada, las palancas, radiador puede ser un elemento que no se ve aquí en nuestro país mucho. Otros términos como las instalaciones en paralelo, tubos de retorno, muy bien. Y aquí vemos algunas imágenes de todos esos términos que estábamos viendo. Muy bien. Ahora vamos con algunas herramientas ya específicas que entonces entendemos que todo fontanero debería contar para hacer su trabajo. Entonces primero tenemos la llave inglesa, es la llave más común, universal, para tuercas, ¿verdad? Luego está la llave grip, ajustable, para agarrar piezas o aflojar tuercas difíciles. Arco de sierra, que nosotros le llamamos la cegueta, ¿verdad? También es una herramienta muy importante para el corte de tubos de cobre, PVC y otros elementos. Em, claro que la hoja de la sierra se cambia, ¿verdad? Dependiendo de los materiales. Después hay herramientas más especializadas como cortatubos. Entonces son especiales para cortar diferentes tipos de material, ¿verdad? De tubería. Y vienen adaptados para cada uno de esos materiales. También curvatubos, que es una herramienta que nos funciona para hacer curvaturas en los tubos y son diferentes moldes para diferentes diámetros, ¿verdad? De curvatura. Otro tipo de llave, el rigid, porque esta llave dice que es de gran versatilidad, con cualquier tipo de elemento se puede utilizar. Habría que ya estar en el oficio para ver en qué aplicaciones tenemos, ¿verdad? Esta llave. La llave Stilson también. La mordaza de cadena, dice, todas son para sujetar, para manipular tuercas y diferentes elementos, ¿verdad? Para aflojar o para tallar también. Y también está la mordaza para tubos que se parece o tiene una funcionalidad parecida al tornillo de fontanero, sí, al tornillo de fontanero que vimos antes, que era una herramienta para fijar los tubos. Em, y entonces es para sujetar una tubería o un elemento y trabajar como una tercera mano. Ok. Tenemos también abocardador, que es como para hacer unos huecos o bocados. em, y entonces esto se utiliza, dice, en las puntas de los tubos para que se hagan los empalmes adecuadamente. Llaves ajustables, la sueca y la tenaza corredora, habla también aquí. Eh, Sopletes para la soldadura de las tuberías que no son de PVC, claramente. Vamos a ver, aquí tenemos otras imágenes de herramientas. Y ahora sí, entramos a el tema de los conceptos técnicos, teóricos, que es muy importante. Entonces, como vemos, ¿qué es un fluido? Lo podemos definir como un elemento homogéneo, no sólido, o sea, puede ser líquido o gas. Carece de forma propia, adopta la forma del recipiente que lo contiene y puede desplazarse por el interior de un tubo. Entonces, los fluidos son los que corresponden pues, al oficio del fontanero porque todas las instalaciones que se hagan es para trasegar fluidos. Ok, rozamiento de tuberías también lo conocemos como la fricción. Este es un aspecto o elemento muy importante porque dependiendo del material que se utilice para la tubería, así va a ser el coeficiente de fricción que tenga. Entonces, entre más fricción, o sea, entre la superficie de la tubería, la superficie interna, tenga más rugosidad, sea más friccionante, entonces
se van a dar más pérdidas de energía, de presión, entonces podrían haber problemas con eso. Entonces este concepto es muy importante. Las paredes lisas, entonces por eso es que se prefieren las tuberías de PVC, por ejemplo, que son bastante lisas, son las que causan menos fricción o rozamiento. Em, Luego tenemos otro concepto, presión y altura. Entonces la presión es el resultado de aplicar una fuerza sobre una superficie. La atmósfera es la unidad de medida, es una de las unidades de medida que tenemos para la presión. En nuestro caso, en Costa Rica, lo medimos en columna de agua. Columna de agua. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que una atmósfera equivale a la presión que ejerce 1 kilogramo sobre 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces tiene unidades de fuerza sobre área. Ok, esa es la unidad de la presión. Para nosotros que medimos en metros de columna de agua, columnas de agua, metros columna de agua, la equivalencia es que una atmósfera es aproximadamente 10 metros columna de agua. Y si entonces sabemos que una atmósfera es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, entonces podemos hacer la equivalencia de que una atmósfera serían aproximadamente 10 o 13 kilogramos por centímetro cuadrado. Esas son las equivalencias, ¿ok? Y ya vemos algunos datos, por ejemplo, de que la presión atmosférica en el nivel del mar corresponde a una atmósfera por el peso del aire. Pero debajo del agua, ya una atmósfera sería una profundidad de 10 metros. Esos 10 metros bajo el agua corresponden a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Ok, entonces tenemos que, con este concepto de presión, cuanto más aumenta la altura de una tubería a la altura a la que debe llegar el agua, entonces va a ir perdiendo presión y viceversa. Cuando tenemos una columna de agua o un tanque arriba y el agua cae, pues va a aumentar su presión. Ok, aquí tenemos un dato importante que lo vamos a ver también en el código. Aquí habla que la presión habitual en una vivienda es de 3 atmósferas y vamos a ver si corresponde, porque en el código, como vamos a ver, es que em, la presión mínima que debe haber ya en el medidor para una vivienda es de 10 metros columna de agua. Entonces, si la presión de la tubería pública llega a menor a estos 10 metros, entonces se colocan sistemas de bombeo para aumentar la presión, ¿verdad? A los diferentes sitios, ya sean viviendas, locales o industria. Claro, en la industria va a variar, ¿verdad? Para las diferentes aplicaciones. También tenemos otro concepto sobre velocidad y diámetro. Entonces, tenemos que para un caudal dado, caudal se refiere a la cantidad de fluido relacionado con la velocidad. Entonces, el caudal se mide en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Por ejemplo, metros cúbicos por segundo. Eso se refiere al caudal. Y la presión ya la vimos. Entonces, para un caudal dado y una misma presión, la velocidad con la que circula el agua es mayor cuanto más pequeño es el diámetro de la tubería y viceversa. Esto es un fenómeno físico que nosotros lo vemos pues muy fácilmente, ¿verdad? Entre más pequeño sea un tubo y tenemos una misma cantidad de agua pasando y a la misma presión, con solo disminuir ese diámetro del tubo ya la velocidad aumenta por decirlo así, es por esa presión que lleva, aunque la presión no esté variando, cuando se varía vamos a ver, el canal en donde está
trasegándose ese fluido, la velocidad va a aumentar. Ok, entonces aquí también tenemos una equivalencia muy importante de metros cúbicos a litros. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Eso es muy importante. Ok. Ahora vemos también los tipos de instalaciones de acuerdo con el material que se usa. Ya sabemos que es muy común el tema de utilizar PVC, pero como habíamos visto en el código de instalaciones no solo se permite PVC, también se permiten tuberías metálicas y diferentes otros materiales, así que podemos ver los diferentes tipos. Entonces tenemos instalaciones de plomo, eso sí está obsoleto, pero existen porque en algún momento se permitió, ya no son permitidas instalaciones de plomo. Tenemos instalaciones de hierro o acero. Pueden hacerse acoples por medio de rosca, más elementos que promuevan la estanqueidad, o sea, que no hayan fugas, como los teflones, perdón, las pastas. También están las tuberías de cobre, que el cobre es muy preferido porque al igual que el PVC tiene una superficie muy lisa, entonces se permite altas velocidades de los fluidos y menos pérdidas de energía o presiones. Y el cobre se hace en los acoples por medio de soldadura. Eh, También tenemos las de PVC, que son las más, bueno, el que conocemos tal vez un poco más, y los acoples se hacen por medio de pastas químicas, ¿verdad? Los pegamentos de PVC. También hay otros materiales, por ejemplo, Cyclen, polipropileno negro. em, Son estos acoplados mediante unos elementos llamados raccords. Em, las tuberías Wiersbo también son especiales. También están otros tipos de tubería, multicapa, Niron, que vemos que la multicapa son tubos de aluminio y tubos de polietileno resistente a la temperatura. Ok, estos ya serían para aplicaciones también de agua caliente. Y Niron, bueno, todas estas pueden entrar dentro de una clasificación de polímeros también. Y tenemos otro dato general también que son las medidas comunes en las que se comercializan las tuberías. Por ejemplo, para tubos de hierro y cobre em, tenemos medidas normales de 3 octavos, de media. Ahí vemos la equivalencia de esas medidas en milímetros de diámetro interior y diámetro exterior. 3 cuartos, 1 pulgada, 1 y 1 cuarto. Y el tubo de cobre también está las medidas. También tenemos los símbolos que se utilizan para la fontanería en los planos y en los esquemas. Por ejemplo, tenemos la acometida, contador general, eh, las válvulas, diferentes tipos de válvulas, contador divisionario, que es otro tipo, una batería de contadores, que es un conjunto de medidores, llaves, válvulas, y aquí podemos ver los diferentes símbolos. Por ejemplo, para el agua fría se utiliza una flecha con la punta eh, vacía y para el agua caliente con la punta sombreada o llena. Ok, y también es muy importante. Vamos a ver las partes de las instalaciones de fontanería. Entonces, lo primero es la acometida, que es el punto en donde se conecta la tubería de alimentación pública, de la instalación pública, con la tubería ya interna, privada. Y aquí obviamente está el medidor de caudal. Entonces esta, como dice ahí, es la instalación entre la red pública y la llave general del edificio de edificación.
Esto, la acometida lo hace la compañía que suministra el servicio del agua. Y los materiales pueden ser arsenal galvanizado, PVC de presión, polietileno. Aquí eso puede variar. Como conocemos, en Costa Rica estas acometidas y los medidores pues son en metálicas, ¿verdad? Luego tenemos tipos de instalaciones. Tenemos la tubería, o perdón, la instalación interior general, cuando son diferentes, por decirlo así, aposentos, o si es una vivienda, podemos tener diferentes apartamentos o diferentes viviendas desde una sola entrada. Entonces, la tubería de alimentación para la instalación interior general sería la que va desde la llave general hasta el contador o batería de contadores, que también pueden ser en diferentes materiales. Y tenemos después el contador, que es el que hace el control y medición del consumo de agua. Em, Aquí, como les decía, puede ser, está en el interior del inmueble para uno o varios apartamentos y se instala próximo a la entrada. Aquí en Costa Rica, creo que esta aplicación de contador no aplica, sino que nos quedamos solo con el medidor en la acometida. Después de ahí ya entra a toda la instalación interna de la edificación. Aquí tenemos imágenes de lo que son las baterías de contadores. Bueno, eso sí, no los tenemos verticales. Aquí en Costa Rica más bien los tenemos en el suelo, ¿verdad? Habría que ver en diferentes edificios de otro tipo, de otro uso, que no sea vivienda, si tenemos estos tipos de instalaciones. Tenemos otro tipo que sería la instalación interior individual ya para los diferentes aparatos sanitarios, ¿verdad? Está la tubería de alimentación de todo el circuito, que puede ser igual de diferentes materiales. Ok, vamos a ver ese. Ajá. Bueno, estos son datos más técnicos también para el tema de soldaduras. Entonces los puntos de fusión de diferentes metales, ¿verdad? Si se tienen que hacer algún tipo de acople por medio de soldaduras. Eh, ok, y aquí también tenemos algunos mecanismos o no son accesorios, sino que son piezas fundamentales en las instalaciones de mecánicas. Entonces, por ejemplo, tenemos las llaves, pues son los elementos que hacen el bloqueo o que permiten el paso del fluido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos de asiento paralelo, dice que se utilizan para diámetros de tubería de 3 pulgadas en adelante, y dice que se prefieren porque ocupan menos espacio que una llave tipo compuerta o inclinada. Vamos a ver cuáles son esas otras. La tipo compuerta y de asiento inclinado dice, estas producen menos pérdidas de presión. Ahí tenemos los esquemas. También tenemos llaves de esfera. Esas se utilizan para pequeños diámetros. em, y hay que vigilar que el cierre de golpe es el golpe de ariete también. Eso es un fenómeno que sucede cuando se cierra una llave y se genera como una onda de rebote, de choque, que puede dañar las instalaciones. En las casas y en el código de instalaciones se da una normativa o una reglamentación en la parte de los detalles constructivos para evitar este fenómeno de golpe de ariete. Lo que se hace es que se deja una extensión de la tubería después de la llave para que el golpe pues pegue en otro lado, ¿verdad? Y no en la llave. Luego otro mecanismo son las válvulas, que son muy importantes también. Estas no solo impiden o permiten el paso, sino que hacen regulación y medición de los fluidos. Entonces, por ejemplo, tenemos válvulas de retención o antirretorno. Entonces, son las que permiten el paso solo en una dirección, ¿verdad? Pero no se devuelven. Válvulas de seguridad. eh, entonces, estas actúan cuando la presión del fluido sobrepasa un límite ya determinado. Empiezan a accionar, tal vez a disminuir el caudal.
La válvula antiariete, eso es otro tipo de mecanismo para evitar los daños por este fenómeno. Entonces ya en la válvula se hace especialmente para compensar ese golpe. Tenemos válvulas de apertura y cierre lenta para evitar justamente el golpe de ariete. Eh, También están después los contadores, pues claramente es para hacer la medición de los flujos y del volumen trasegado. Y también están los conjuntos de contadores, las baterías. Ok. Luego tenemos otros conceptos como instalación imaginaria, que es totalmente simétrica. Dice, no se cruza ningún tubo, todos los elementos son desmontables para reposición. Em, ok. Estos ya son otros elementos como los niveles o los elementos, a ver, aparatos que indican el nivel, por ejemplo, en un tanque, en un cisterna. Eh, entonces, esto funciona por medio de una boya que contiene una bola de mercurio y entonces el mercurio ahí en un circuito va a permitir o más bien va a indicar cuando el nivel del agua llega ya a un punto determinado. Ok, esos son mecanismos, ¿verdad?, que se utilizan en la fontanería. Los niveles, este es por sonda de mercurio. Muy bien, ya lo que sigue es un tema más práctico, así que por el momento lo vamos a dejar ahí y dejar este otro material para la clase práctica y vamos a ver ahora un poco más el código de instalaciones, pero ya en la parte de alimentación. Entonces, de manera general podemos decir que la fontanería está compuesta por el sistema de alimentación, que es el que trae el agua o los fluidos hacia la edificación, y luego el sistema de desagües, ¿verdad? De evacuación de todos esos fluidos ya residuales. Recordemos que ya vimos con el sistema de drenaje este sistema se subdivide en dos, ¿verdad? Y el sistema de alimentación entonces es lo que nos corresponde ahorita. El código, como vemos aquí en el índice, bueno, trae sus objetivos, definiciones, normas generales para todos los sistemas de fontanería. Dotaciones son cantidades de vamos a ver, de caudales, sí, de caudales mínimos que se deberían tener para diferentes edificaciones, diferentes usos. Tenemos otro punto que son las piezas sanitarias, de lo cual se habla de cuántas piezas deberían estar en diferentes tipos de edificaciones. También las especificaciones, aquí en la parte de drenajes vimos un poco sobre los inodoros, recuerdan, las instalaciones, algunas reglamentaciones de la instalación. Eh, y en el capítulo 6 ya entramos a el tema de las tuberías o el sistema de alimentación. Em, Todo el capítulo 6 se refiere a eso y en el capítulo 7 ya estaba el sistema de desagüe. Entonces, este capítulo 6 habla de alimentación, entonces que la subdividimos en agua fría y agua caliente. Ok, los primeros, después de las normas generales, los primeros apartados, hablan sobre el diseño, de cómo es que se calculan eh, las dotaciones que vimos antes también, cómo es que se calculan las dimensiones de las tuberías, los caudales. Entonces, como ese es un tema más de diseño técnico, no nos corresponde a nosotros. Entonces, vamos a ver un poco de las normas generales. Ok. Entonces vemos que aquí ya empezamos a ver las reglamentaciones. Dice la ejecución de la conexión domiciliaria
como vimos en la presentación de los elementos teóricos, está a cargo de la autoridad administrativa o de la compañía em, que suministra el agua potable. En este caso, bueno, en Costa Rica sabemos que es el AIA, las asadas rurales, también, por ejemplo, está la empresa de servicios públicos de Heredia y de diferentes instituciones. Dice también, como otra norma general, el sistema de distribución de agua potable de las edificaciones debe diseñarse de acuerdo con las condiciones bajo las que el abastecimiento de agua público prestará el servicio. O sea, todo se tiene que acondicionar a la normativa de esas compañías que prestan estos servicios. También está la simbología al final en los anexos del código. Habíamos visto también las simbologías que se utilizan. Entonces son las que se permiten. La simbología para los planos es la que se permite en este código. Importante, por ejemplo, conexiones que no se permiten. Por ejemplo, las directas entre las tuberías de la red pública y bombas u otros aparatos mecánicos para elevar presión, eso está prohibido. Conexiones del sistema de distribución de agua potable, dice con agua no potable, exactamente, no se puede hacer esa mezcla. También conexiones entre abastecimiento público y abastecimiento privado o el de emergencia, conexiones directas o indirectas entre abastecimiento público. O sea, esto quiere decir que todo pasa primero por medio del medidor, ¿verdad? Para que sea una conexión legal. Habla también de las válvulas requeridas en todo sistema de alimentación, eh, mostrado en las figuras de los anexos también. Podemos ver eso en la parte práctica. Ujú. Tenemos otras normas generales, los reflujos, o sea, las devoluciones de agua. Es recomendable colocar válvulas de retención después del medidor. También entonces no son solo reglamentaciones, sino recomendaciones. Em, bueno, aquí está lo que hablamos, cuando no haya una presión suficiente a la entrada o después del medidor, que habíamos visto que era de 10 metros columna de agua, entonces este sistema debe eh, subir la presión por medio de un sistema de bombeo. Pero entonces este artículo 617 habla de cuando el abastecimiento de agua público garantice el servicio continuo. En este caso, entonces se puede colocar directamente de la red pública. Pero entonces los sistemas de almacenamiento, perdón, es cuando la red pública no garantice un servicio continuo. Y pueden utilizarse entonces, por ejemplo, tanques elevados, tanques de captación con bombeo o cisternas. Luego está cuando no se garantice una presión suficiente, entonces em, también se tiene que utilizar algunos de los sistemas que se ven en el artículo anterior. Y por último dice que en edificios de gran altura el sistema de distribución debe proyectarse en grupos de pisos, de manera que no sobrepasen las presiones previstas en la sección que habla sobre eso, que es la sección 3.1, 631. Ok, ya ven, entonces ahí están después todo el tema de los materiales de estas tuberías, al igual que las vimos de los materiales para la red de drenaje, y habla ya sobre temas de diseño como los caudales y las unidades, perdón, las dimensiones, cómo calcular, por ejemplo, dependiendo del uso de la edificación, de la cantidad de personas, cuánto deberían ser los caudales que debería trasegar esas tuberías. Y en la sección 6.4 están ya los requisitos constructivos que estaríamos viendo también en la clase práctica. Al igual que lo hicimos con el módulo de drenajes, vamos a ver
cómo es que se aplica esto, ¿verdad? Y con casos hipotéticos. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo el tema de muy básico y muy general, el tema teórico de fontanería. Y entonces nos veremos la próxima semana con la clase práctica.